Y pues sin más preámbulo, quiero presentar en este taller de hipertensión. Yo soy el doctor Héctor Galvano Ceguera. Yo soy el que va a coordinar el taller, pero la parte importante está el doctor José Manuel Enciso Muñoz, quien es cardiólogo de Zacatecas, conocido, expresidente de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ahora es presidente de AMPAC, y así como el doctor, me acuerdo que nos invitó a AMPAC, me sorprendió que él quiso dar tema. Es algo que dije, doctor, pues usted es el presidente, nosotros lo damos. No, yo quiero estar aquí y aquí está otra vez el doctor. Muchas gracias, doctor Enciso. Y el doctor Humberto Álvarez López, que también es más famoso que Enrique Díaz, ¿verdad? De Guadalajara, ¿no? Y también, pues, es una persona que lo conoce todo el país, también muy entusiasta. Ahorita van a ver la manera que ahora es presidente de AMPAC. Y bueno, miren, como el doctor, los temas a tratar van a ser estos. Vamos a tratar de ser dar tema. Es muy breves, pero muy puntuales, porque a la mitad del taller tenemos una sorpresa para todos. Muchas gracias, doctor Enciso. Y vamos a ver qué de hipertensión muy rápidamente y sus efectos catastróficos en el mundo. Vamos a ver cómo medir adecuadamente la presión dentro y fuera del consultorio. Vamos a tener una práctica de toma de presión y al final vamos a ver el presente y el futuro del monitoreo, telemedicina y la inteligencia artificial en el control del hipertensión. Nosotros empezamos dando talleres de toma del consultorio, ahorita llevamos en inteligencia artificial. Entonces, este taller va evolucionando, espero les guste. Entonces, en este momento le voy a dejar la palabra al doctor Humberto Álvarez López, que nos va a apoyar con una evaluación para todos ustedes. Adelante, Humberto, por favor. Bien, muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su presencia, a todos los organizadores de la mesa directiva de Greta, el estar aquí. Y pues, sin más preámbulo, vamos a empezar con una autoevaluación y unas encuestas de opinión de todos ustedes que son muy importantes. Tratamos de romper paradigmas, como decía el doctor Luis Alcocer. Pensamos que sabemos todo sobre hipertensión y de pronto pues, nos damos cuenta que hay que romper algunos paradigmas que teníamos y mejorar en ese sentido. Entonces vamos a empezar con este programa, con el Kahoot, que seguramente muchos de ustedes ya han utilizado. También a los que están virtualmente, sí les va a aparecer ahí en su pantalla, Aldo. Les va a aparecer. Les vamos a pedir que tengan listos sus celulares para que escaneen el código QR y puedan contestar estas preguntas. Algunas son de opción múltiple y algunas son encuestas desde su celular. Son 13 preguntas. El tiempo para contestar son 30 segundos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cómo andamos, qué opinamos sobre todos esos temas de lo de la hipertensión. Entonces, ¿podemos empezar? Quiero adelantarles que mañana tenemos sobre lo que se hablaba de telemedicina e inteligencia artificial, un simposio con el doctor Luis Alcocer y Daniel Pirsco de Argentina sobre ese tema que es muy de vanguardia y que va a ser de mucho interés para todos ustedes. Si le podemos dar clic al código QR como para que se agrande, Aldo, al código QR le damos un clic o doble clic. Así, ándale. Para que lo puedan escanear todos más fácilmente. Y pues ya nada más es ponerle su nombre y ahí se van a ir uniendo. Son 13 preguntas, nos vamos a tardar 7, 8 minutos en contestarlas, porque son 30 segundos para contestar cada una de ellas. Ya cuando veas que están los 200 conectados, me avisas, por favor. ¿Cuántos van? ¿75? Sí. Bueno, vamos a esperar otros 2 minutitos para darle chance. Gracias. Ok. Porque mientras esté moviendo la pantallita significa que se están conectando. Aquí estoy viendo como 3 personas que faltan de conectarse. De todos modos, en el transcurso se van a poder ir conectando. Ya la mayoría ya está, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Aldo, hacemos el código QR pequeño y le ponemos empezar con el tamaño normal de la pantalla.
Bien, 3, 2, 1. Empezamos con la pregunta número 1. La pueden ver también en su celular, ¿eh? ¿Es el mejor método para estudiar la variabilidad de la presión arterial? Ándale, hay que hacerla más pequeña ahí. 121 respuestas registradas. La mayoría opina que es el mapa. Pues efectivamente esto lo va a desarrollar en un momento el doctor Héctor Galván y vamos a ver cuál es el mejor método. Pues creo que, bueno, estamos viendo que es la respuesta adecuada, pero bueno, sirve para reforzar ese conocimiento, para si no acertamos, pues para reforzar qué es el mejor método, porque nos permite ver la presión diurna y nocturna. ¿La que sigue? De acuerdo a las guías vigentes, ¿en cuál de los brazos debería tomarse la presión arterial? ¿Izquierdo, derecho, en cualquiera de los dos o ambos? Cosas muy simples que de pronto crean mucha controversia, ¿eh? Entonces, por eso es importante poner esas preguntas y después las discutiremos. 137 respuestas registradas, 138, 140. Ganó el izquierdo. Ya vemos que la respuesta correcta, según las guías, es que deben ser ambos, ¿sí? La que sigue. Esto sirve para hacer un autodiagnóstico de cómo andamos, ¿no? Antes de empezar el taller. Que esa es la idea, ¿no? No es evidenciar a nadie ni nada, ¿no? Muy bien. Con respecto a los ruidos de Korotkov, ¿cuáles se utiliza para la medición de la presión arterial? El primero y el quinto, segundo y cuarto, tercero y quinto, primero y cuarto. Sistólica y diastólica, obviamente. Ahí estamos viendo que ganó primero y quinto, pero el segundo fue primero y cuarto y ya estamos observando cuál es la respuesta correcta, la que tiene la palomita, ¿eh? Entonces debe ser primero y quinto. Bueno, los adultos estamos hablando específicamente. Es el criterio diagnóstico de hipertensión en niños. Más de 120/80, más de 140/90, percentil más de 90 o percentil más de 95. ¿129 respuestas, 130? Percentil más de 95, la respuesta adecuada. La que sigue. Pregunta 5. ¿Cuál guía prefiere para el diagnóstico y manejo de la hipertensión? ¿La mexicana, la americana, la europea o ninguna? ¿O la guía del doctor Alcocer? Claro. 133 respuestas, 134, 37. La mexicana es la que más se utilizan. Pues está bien, digo, en general se puede usar la que ustedes quieran, pero usar alguna. Lo malo es no usar ninguna, ¿no? La que sigue. Pregunta número 6. Es el criterio diagnóstico de hipertensión con el monitoreo domiciliario. O sea, con la presión que se checan los pacientes en su casa. ¿Cuál es el criterio que usan para decir que es hipertenso? Más de 125/85, 135/85, 140/90 o 160/100. 133 respuestas registradas. ¿Ya vieron cuál es la respuesta correcta? Más de 135/85. Más de 140/90 es en el consultorio. La que sigue. El mapa y el monitoreo domiciliario de presión arterial están recomendados en las guías para el diagnóstico y seguimiento de pacientes hipertensos. ¿Falso o verdadero?
Están recomendadas, como podemos verlo ahí, verdadero. Es un método que está ampliamente recomendado por la mayor parte de sociedades de hipertensión en el mundo. La que sigue. Pregunta 8. ¿Cuál es el método recomendado para medir la presión arterial en presencia de arritmias? ¿Auscultatorio, oscilométrico, ambos, invasivo o intraarterial? Más a rato va a explicar el doctor Galván, justamente. Bien, en un momento vamos a ver las desventajas del método oscilométrico, justamente cuando hay fibrilación auricular o arritmias descontroladas o significativas. Se recomienda más el método auscultatorio. Pregunta 9, y ya casi terminamos. ¿Crees que el monitoreo remoto mejoraría el control de pacientes con hipertensión que viven en zonas rurales? El monitoreo remoto es el que se hace a distancia. ¿Sí? ¿Creen que tendría alguna utilidad desde el punto de vista clínico para las zonas remotas? Ok, 78% opina que sí. La que sigue. Pregunta 10. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el monitoreo remoto de pacientes con hipertensión? Falta de acceso a dispositivos de monitoreo remoto, los costos, prefiere el control de la hipertensión en forma tradicional, ni el paciente ni yo tenemos capacitación sobre cómo utilizarlo. Falta de acceso a dispositivos de monitoreo remoto es lo que opina la mayoría. ¿La que sigue? ¿Cuál de las siguientes estrategias logra mayores porcentajes de control de pacientes hipertensos? Control tradicional solo en el consultorio, monitoreo domiciliario de la presión arterial, monitoreo remoto o hacerles mapa a los pacientes. Vamos a presentar durante el taller algunos estudios sobre esto. 130 respuestas. Y pues ahí la mayoría opina que con el mapa. ¿Sí? Vamos a ver que esto pues es difícil de tenerlo y de una manera continua. ¿La que sigue? ¿Qué tan efectivo crees que es el monitoreo remoto para el control de hipertensión en comparación con presencial? ¿Menos efectivo, igual de efectivo, más efectivo o no sé? La mayoría opina que es menos efectivo. ¿La que sigue? ¿Estás dispuesta a utilizar la inteligencia artificial y el monitoreo remoto en el control de la hipertensión? Sí, no, depende cómo evolucione la evidencia o no creo en eso. Estamos hablando solo de disposición, ¿eh? 127 respuestas, la mayoría está dispuesto a utilizarlo. Muy bien, pues vamos a aclarar algunos conceptos sobre lo que hemos revisado en esta fase inicial y le dejo la palabra al doctor Héctor Galván. Muchas gracias, Humberto. Pues como ven, empezamos a utilizar hasta encuestas ya en vivo y es parte de lo que nosotros tratamos de hacer en este taller. Bueno, pues empecemos, por favor. Miren, sin más preámbulo, obviamente este taller, el objetivo principal es hacer una autoevaluación, porque todo lo que estamos aquí seguramente hemos tomado la presión arterial. Y lamentablemente creemos que lo hacemos bien. Y la triste realidad es que no. Y van a ver ahorita, porque a veces hay pacientes que es un reto tomarle la presión, incluso no la escuchamos, o el equipo digital marca error, o a veces tengo que tomarla muchas veces para estar seguro, o incluso el medio donde estoy para tomar la presión, a lo mejor estoy en un área de urgencias donde hay mucho ruido,
etcétera, etcétera. Entonces, siempre es un reto tomar la presión arterial. Estos son mis conflictos de interés. Lo primero que deben de hacer al momento de tomar la presión es preguntarse qué es la hipertensión arterial. Aunque sé que ahorita en los foros previos hablamos mucho de estadística, hablamos mucho de lo que está pasando en la realidad, cada vez que vemos un paciente y le tomamos la presión y sale con la presión alta, me debo preguntar por qué le subió la presión al paciente. Y nos vamos a regresar a lo básico que estudiamos, y yo veo que hay estudiantes, doctores, generales, especialistas. La fórmula universal de presión es gasto cardíaco por resistencias vasculares. Eso los cardiólogos lo sabemos, es física pura. Y el gasto cardíaco está dado por el corazón y las resistencias por las arterias y la microcirculación. Eso parece muy fácil, pero no es así tan fácil. Si ponemos, he escuchado muchas pláticas, la presión que llega, por ejemplo, a su casa, al tinaco, pues depende de una bomba, que es el corazón, y los tubos, que serían las arterias. Pero esa presión normalmente es constante. En el cuerpo humano no es así. La presión va a variar dependiendo de muchas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante. Y obviamente el corazón, aunque pareciera que es autónomo, no se manda solo. El sistema nervioso central, sobre todo autónomo, a través simpático y parasimpático, influye directamente en el corazón, dando taquicardia, bradicardia, etcétera. Pero no solo eso, hay otras circunstancias que hacen que la presión pueda subir y bajar. Tenemos muchas hormonas, como las catecolaminas y los mineralocorticoides a través de la glándula suprarrenal, y obviamente el riñón. Aquí está la doctora Palomo, que es la que más ha estudiado todo esto. Incluso ustedes no lo saben, los primeros que empezaron a estudiar hipertensión fueron los nefrólogos, por todo este tema renina, angiotensina, aldosterona, pero también tiene que ver todas las arterias, el árbol arterial. Acuérdense que las arterias tienen una función muy importante, que es que el flujo de la sangre corra, y para eso tiene un endotelio. Y el endotelio es el órgano más grande que existe. Si yo pudiera sacarlo del cuerpo, pesaría 4 kilogramos y mediría lo de 6 canchas de tenis. Y ese endotelio también tiene muchas funciones para la vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, esto que parece tan sencillo empieza a complicarse más. Uno de los sistemas más importantes para el control de la presión y la regulación de la presión es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y desde hace muchos años yo escuchaba a mis maestros que están aquí, al doctor Gómez Álvarez, al doctor Alcocer y el doctor Mini, que nos va a acompañar en un desayuno, que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no es que esté mal, el problema es que se maladaptó a las circunstancias actuales. Entonces, antes este sistema era importante, porque como decíamos, éramos cazadores, teníamos que curarnos rápido, se nos tenía que subir la presión, si no nos comía un animal o alguien. Ahora también, ¿verdad? Tenemos que correr en ciertos lugares. Y si no subimos la presión, nos desmayamos y adiós, ¿no? Pero ahora está sobreexpresado el sistema de aldosterona. Y aparte vivimos más años. Antes el promedio de vida era menor y ahora vivimos más años y este sistema, que es algo natural, se sobreexpresa. Y ustedes lo conocen. Este es lo básico, porque hay conceptos más emergentes sobre prorenina, receptores, pero lo básico es, acuérdense, el riñón a través de la estimulación simpática, cuando detecta hipotensión o disminución de expresión de sodio, va a liberar renina. La renina va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina, la enzima convertida en angiotensina va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 pues, es la villana de muchas enfermedades cardiovasculares actualmente. La angiotensina 2 estimula la corteza adrenal, estimula la secreción de aldosterona. Esto hace que haya más retención de sodio y fluido, más volumen, más gasto cardíaco, más presión. Pero no solo eso, hace vasoconstricción, la angiotensina 2, más resistencias, más presión y también a la larga causa hipertrofia vascular e hipertrofia miocárdica. Pero les decía, ojalá fuera tan sencillo, porque es una sola parte de la regulación de la presión. El gasto cardíaco está mediado por la frecuencia cardíaca y por el volumen. Si recuerdan sus clases de fisiología, la ley de Frank-Starling dice mayor volumen, más gasto. Hay un cierto límite. Pero también el gasto cardíaco puede estar influido por los receptores beta adrenérgicos. Más taquicardia, también a cierto límite, más gasto cardíaco. Entonces, cualquier situación que afecte el gasto cardíaco, el volumen, va a influir con la presión arterial para arriba o para abajo. Va a causar hipertensión o hipotensión arterial. Y el volumen, pues también tiene que estar influido por muchísimas cosas. Obviamente desde la cantidad de masa eritrocitaria,
pero también por muchas hormonas, como están pequeñas las letras, disculpen ustedes si alcanza a ver el péptido natriurético auricular, la hormona antidiurética, la misma cantidad de sodio, la cantidad de sal que yo coma, electrolitos, etcétera. Y de ahí viene todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona que está muy influido por el sodio, como lo vimos a nivel renal. Y algo que siempre se olvida, que es la edad. La edad a través de la rigidez de la aorta implica también más grado de hipertensión, sobre todo sistólica. Entonces, a mayor edad, más prevalencia de hipertensión por este envejecimiento de las arterias que llamamos envejecimiento vascular. Y ustedes van a ver que hay personas que tienen envejecimiento vascular acelerado, que se envejecen sus arterias de forma temprana por muchos factores. Todo esto que vemos aquí tiene mecanismos reguladores y contrarreguladores de la presión. Pero yo en el consultorio, en la parte clínica, ¿qué es lo que me interesa? Identificar escenarios clínicos. Yo puedo tener 3 escenarios clínicos. Si mi fórmula básica es gasto cardíaco por resistencia es igual a presión, yo puedo tener el primer escenario donde tengo un paciente con gasto cardíaco alto y resistencias normales o bajas, y eso me da hipertensión. O puedo tener un paciente al revés, que tenga el gasto cardíaco normal con resistencias altas y me da hipertensión. O puedo tener el tercer escenario, gasto cardíaco alto, resistencias altas, igual a hipertensión arterial. Hay muchos ejemplos clínicos, pero les voy a dar los más importantes. El paciente con gasto cardíaco alto y resistencias normales es el típico paciente joven que llega taquicárdico al consultorio, nervioso. O alguien speaker como nosotros que está aquí ahorita con los nervios de punta, porque no llega, ahorita el doctor Díaz lo vi así con gasto cardíaco alto, porque no llegaba al ponente, ¿no? Si le tomamos la presión en ese momento, les apuesto que estaba alta, porque tiene el gasto cardíaco totalmente aumentado. Otros son las fases tempranas de la diabetes, algo muy común y que la doctora Silvia nos puede comentar, los pacientes con mucho volumen, con los pacientes con diálisis o hemodiálisis, que no tienen de más volumen, y le intentamos bajar la presión con 1000 fármacos. Mientras no tenga un volumen adecuado en la sangre, no le va a bajar la presión. Y los pacientes hiporreninémicos, sobre todo los de raza negra, pueden causar este tipo de hipertensión. El escenario 2 son los de resistencias altas o gasto cardíaco normal, los pacientes ancianos con presión sistólica, los de hipertensión maligna, también los de raza negra y sistólica aislada. Y los otros son los del escenario de gasto cardíaco alto y resistencias altas, que son los que más vemos en México de acuerdo a las estadísticas, que son los pacientes obesos, los pacientes con hipertensión renovascular o hipertensión resistente. Y aquí les damos un ejemplo de esto que publicamos en unos tópicos en Greta en el año 2021, cómo es la fisiopatología de la obesidad visceral. La obesidad visceral en especial causa aumento de la leptina y otras hormonas de los pacientes obesos, y esto aumenta la activación del sistema nervioso central, lo que ya vimos que va a haber más reabsorción de sodio y más vasoconstricción. También aumenta la activación del sistema de angiotensina-aldosterona y también hace compresión renal la obesidad visceral. Y esa compresión renal también aumenta la reabsorción renal de sodio y va a aumentar el volumen y va a aumentar la vasoconstricción. Pero no solo eso, hay desórdenes metabólicos como la resistencia a la insulina, la dislipidemia, la inflamación y la lipotoxicidad, que no solo afecta a nivel vasoconstrictor y del volumen, sino directamente al riñón. Y ese riñón, como ya vimos, es parte importante de la fisiopatología de la hipertensión. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando ustedes vean a un paciente con la presión alta, imaginen por qué le sube la presión. ¿Es de gasto cardíaco alto o es de las dos? Y si es obeso, aquí tienen la respuesta. Por eso no es fácil controlar a un paciente con obesidad, porque tiene mecanismos de regulación y contrarregulación. Ustedes, por un lado, pueden estar bloqueando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero por otro lado tienen mucho volumen. O por el otro lado tienen vasoconstricción. Y no va a ser fácil controlar la presión. Entonces, en resumen, la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencias. De manera convencional, lo medimos en milímetros de mercurio. Eso desde Korokov inventó el método, más bien Riva Rossi a finales del siglo XIX y luego Korokov lo mejoró en Rusia a principios del siglo XX. Y la mayoría de los pacientes en el mundo tienen hipertensión por resistencias altas, pero en México en especial, y no se diga Puebla, tenemos mixto, porque tenemos mucho sobrepeso y obesidad en México. Entonces, es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de tener alta la presión arterial? Primero,
no más vale recordar, ya lo dijo el doctor Alcocer hace rato, el doctor Martín, todos, es el principal factor de riesgo para mortalidad global en todo el mundo. No hay otro, más que el tabaquismo, más que el colesterol alto, más que inclusive la desnutrición y la obesidad. Tener la presión alta es el principal factor de riesgo para mortalidad global y está relacionada con más de 20 enfermedades cardiovasculares y renales, entre ellos la angina estable, angina inestable, infarto del miocardio, muerte súbita por enfermedad coronaria, EBS hemorrágico, hemorragia subaracnoidea, aneurismas de la aorta, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal, retinopatía hipertensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante que nosotros detectemos los pacientes con hipertensión. Hay muchas estadísticas, pero en general se sabe que México es de los principales países con hipertensión. La prevalencia, de acuerdo al Estado de la República, y hay muchas bases, del 25 hasta el 41% en los adultos. Ya vimos que hay más de 25 millones de hipertensos, la mitad no lo saben, la mitad de los que lo saben no toman medicamento, de los que toman medicamento la mitad no está controlado, lo que nos lleva a veces a una tasa menor del 15% de control. Algo muy importante, que los pacientes con hipertensión no vienen solos. El 30% va a tener diabetes mellitus, el doble o más del doble de la prevalencia que hay en general en México. El 36.5% o más va a tener colesterol alto, los triglicéridos más del 50% altos, el 36% fuma y el 77.5% tiene obesidad o sobrepeso. Y esto lo sacamos del Renata, que también el doctor Martín Rosas Peralta fue uno de los autores y de los principales líderes. El 65% de los pacientes en México diagnosticados coexisten con 3 o más factores de riesgo, lo que nos obliga a todos, cada paciente que tengamos con hipertensión, no solo ver la presión, sino estratificar el riesgo, y lo vamos a ver a través de este foro, buscando diabetes, buscando colesterol, buscando obesidad, midiendo la cintura, el peso, etcétera, de todos los pacientes. Es la primera causa de hipertensión, de atención primaria en el adulto en todo México. Yo, que trabajo en el Seguro Social, les puedo decir que es lo que más gasta el IMSS en consulta, en medicamentos y en atenciones en los adultos. Y creo que todos lo tenemos muy claro. Es lo que más vemos en la consulta, la paciente. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Quién de aquí tiene un familiar con la presión alta? Que levante la mano. Pues el que no debe ser marciano, porque está raro. O no tiene familiares, a lo mejor, no sé. O no ha hecho detección de hipertensión en su casa. Pues casi el 90%. Y por eso, qué bueno, me da gusto que estén en este foro, porque estamos hablando de este tema tan importante. Ya hablaron de esta estadística, no lo voy a decir más, ya habló el doctor Alcocer. Algo importante de los temas es que la mayoría de los pacientes que están controlados, la mayoría de los pacientes no están controlados, 75% en la triple M, ya el doctor Alcocer lo estaba hablando, este es de 2019, es porque usan monoterapia. O sea, aparte de que no lo estamos diagnosticando, los que estamos diagnosticando lo estamos tratando muy mal. Y es algo que también quería comentarles. La mayoría toma monoterapia. Y bueno, ya cuando nos queremos comparar con la OCDE, ¿no? Vean cómo México, en comparación de la OCDE, tenemos más prevalencia de hipertensión, 29% en la OCDE, más prevalencia de diabetes en general, aunque el hipertenso, como les dije, tiene más prevalencia de diabetes, 13.1 contra 6.4%. Obviamente en sobrepeso, obesidad, pues somos de los principales. Obesidad en niños, algo fundamental que tenemos que pelear aquí desde Greta. Creo que estos talleres y foros deben de ir desde los niños, que los niños sepan que se deben de tomar la presión, los signos vitales, etcétera, porque podemos detectar también hipertensión en niños y obesidad, que es algo muy importante. Solo nosotros fumamos menos, eso sí, ¿no? Fumamos menos tabaco, no sé si de la otra, pero tabaco sí fumamos menos que ellos. ¿Sale? Siempre nos echan la culpa de todo lo que a ellos les pasa, pero nosotros fumamos menos. Tabaquismo. Y obviamente el gasto en salud, esta es una estadística del 2019, pues siempre ha sido menor. Es una lucha que tenemos constante de que como nación y como gobierno, etcétera, se gaste más en prevención y en salud. 5.5% contra 8.8% de la OCDE. Y esta diapositiva clásica que presentan casi todos los que nos gusta la hipertensión, una de las mejores inversiones que pueden hacer ustedes para ustedes y para su familia y para sus pacientes es dar tratamiento para la hipertensión. Bajar 10 milímetros de mercurio a un paciente
me va a disminuir en un 20% el riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, en un 17% tener enfermedad coronaria, en un 27% tener un evento vascular cerebral, en un 28% tener insuficiencia cardíaca y algo que no cualquier fármaco hace, 13% en mortalidad por todas las causas, todas, incluyendo cáncer, accidentes de tránsito, todas. Por eso nos importa muchísimo que ustedes tengan conciencia de lo que es la hipertensión. Y ahora vamos a la parte que es más importante. ¿Cómo voy a saber si mi paciente es hipertenso si no sé tomar bien la presión? Es más, si ni siquiera la tomo. Muchos médicos ni siquiera toman la presión en su consultorio. Esa es la realidad. Entonces, en esta segunda parte, voy a dejar al doctor José Manuel Enciso Muñoz para que nos hable de cómo medir correctamente la presión. Gracias, doctor. Gracias, Héctor. Bien, para muchos pudiera parecer esto muy obvio, muy elemental, pero a la hora que nosotros vemos el mundo real, en los hospitales, en los consultorios, vemos que hacemos realmente una revisión. Más del 80% de los signos vitales que se toman en los hospitales, especialmente la presión arterial, son falsos o son erróneos o son inventados. Definitivamente, desafortunadamente. Y esto es un signo vital. Es un signo. ¿Qué signo vital? Es una manifestación evidente de vida, de salud. Junto con la frecuencia cardíaca, con la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ahora la saturación de oxígeno. Pero bueno, desafortunadamente, eso no, particularmente la medición de la presión arterial, por unos vicios que tenemos, decimos tomar la presión, simplemente lo estamos midiendo. Lo que intentamos es medir y medimos la presión sanguínea. En inglés probablemente sea un poquito más correcto decir blood pressure y dicen high blood pressure, alta presión sanguínea. No propiamente medimos la tensión de la arteria, aunque de manera indirecta. Pero bueno, esto es lo que son las recomendaciones para la medición correcta de la presión arterial. En Greta, México, a través de eso, lo ha tomado de alguna manera también de lo que es la Sociedad Internacional de Hipertensión. ¿Cuáles son los elementos básicos, mínimos para medir la presión arterial? Uno, como ustedes lo pueden ver ahí, tenemos que tener al paciente y vean ustedes cuando nos analizamos y lo revisamos de manera honesta, ¿cuántos de nosotros observamos cuidadosamente esta serie de reglas, de normas que han sido previamente estudiadas e investigadas y que se demuestra exactamente cuánto pueden modificar la presión arterial, la medición de la presión arterial? Cada uno de esos elementos que vamos a decir. Uno, debe haber la menor cantidad de estímulos externos. El paciente no debe estar hablando, no debe estar viendo televisión. Es decir, ese es un elemento. Segundo, debe estar sentado cómodamente, el brazo en reposo a la altura del corazón. Probablemente aquí en la imagen de la derecha sea un poco más abajo, o más arriba. Cuando estamos en el consultorio normalmente le tomamos de pie y sostenemos el brazo, pero al paciente tenemos que enseñarlo. ¿Por qué? Porque antes que se me olvide, el medir correctamente la presión arterial en el consultorio no solamente tiene el propósito de que nosotros conozcamos de manera más correcta cuál es el signo vital y en base a eso tomar decisiones, sino además tiene un propósito pedagógico, un propósito didáctico, porque como ya lo veremos, ahora es más importante para tomar nuestras decisiones el conocer cómo se comporta la presión fuera del consultorio que en el medio artificial que es el consultorio. Hoy por hoy es importantísimo y es la manera de que nosotros podamos hacer corresponsables a los pacientes de su enfermedad, los empoderemos al paciente de que él mismo aprenda a medir la presión arterial, eso, y de esa manera está demostrado cómo eso incrementa el apego, incrementa el con mejor control y reduce la enfermedad cardiovascular. Entonces, tiene el propósito de que no solamente conozcamos de una manera mucho más real cuál es ese signo vital, sino que realmente también nosotros enseñar a nuestros pacientes, porque de ahora en adelante, está bien, nosotros tomaremos decisiones tomando en cuenta muy primordialmente cómo se comporta la presión arterial fuera del consultorio más que en el consultorio.
el consultorio no deja de ser un medio un tanto artificial. Y como ya hablamos en luces, puede haber hipertensión de bata blanca, enmascarada, etcétera, etcétera, como lo veremos en alguna tabla de contingencia. Y entonces es importantísimo que tomamos en cuenta. Entonces, el brazo descansado, el manguito colocado correctamente en el exterior. Por favor, aunque existen aparatos en la actualidad para la muñeca, los aparatos de muñeca, todas las investigaciones que existen, todos los estudios que hay sobre la presión arterial están hechos en la presión radial, no en la presión braquial, perdón, no en la presión radial. Y entonces debe ser tomado en el antebrazo. No debe ser con aparatos de la muñeca, en el antebrazo. El manguito correctamente colocado, sin ropa. La ropa puede modificar importantemente entre 10 y hasta 50 milímetros de mercurio, dependiendo qué tan gruesa sea la ropa. Y entonces debe ser el brazo desnudo. Tampoco remangar demasiado la ropa, porque eso hace un efecto de torniquete. Un efecto de torniquete y va a alterar la presión arterial. Y entonces es importante entonces que el manguito del tamaño adecuado, 2/3 del brazo, ¿verdad? Si el paciente es demasiado grande, demasiado gordo, o los niños incluso, tienen que tener manguitos diferentes. Ya sabremos que un manguito o demasiado pequeño o demasiado grande puede modificar el valor de la presión arterial. Debe ser el manguito adecuado. El paciente debe estar perfectamente sentado, los pies apoyados, no cruzados los pies. No debe tener cruzados los pies. Ya está bien investigado que tener cruzados los pies puede modificar hasta 10 milímetros de mercurio la presión arterial. La espalda recostada. Debe, pues de preferencia, tomarse mínimo en 2 ocasiones. Ya hace rato le dijeron, la primera ocasión la primera vez puede ser, y la segunda ocasión, y a veces, y si hay mucha diferencia entre la primera y la segunda, tomar una tercera. Bueno, eso en Greta, México, esas recomendaciones que ven ustedes con la bandera mexicana, de alguna manera son también conforme a las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Y entonces, bueno, hay que elegir el equipo correcto, ¿verdad? El equipo correcto para medir la presión arterial es para evaluar al paciente. Hay el método auscultatorio y el método oscilométrico, ¿verdad? Hay que el aparato correcto. Como en todo en este país, hay Rolex Patito, ¿verdad? Y hay también muchos equipos que no están suficientemente certificados o validados y que desafortunadamente serán un elemento, un factor de error. Aquí están ustedes pueden consultar, ahí está en esa dirección, para tener una lista de los monitores validados, etcétera, etcétera. Pero, entonces, el baumanómetro. Entonces, ¿cómo elegir un monitor correcto? Ahí está la ficha técnica, periodo de análisis, periodo de muestreo, la normatividad. Le llamamos baumanómetros. En realidad, baumanómetro fue una marca, porque realmente se llama esfigmomanómetro. Es el nombre correcto, esfigmomanómetro. Pero porque fue una marca de aparatos, ¿no? ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Deténgase, pare. Lo primero que tienes que hacer es sentir el pulso. ¿Cuántos de nosotros no medimos la presión arterial con el y ni siquiera hemos tomado el pulso? ¿Por qué? Porque es bien importante saber si el pulso es regular o es irregular. Si el paciente tiene arritmias o no tiene arritmias. Si el pulso es regular, sabemos que los componentes es la sístole y la diástole, el flujo sanguíneo es un flujo pulsátil, no es un flujo continuo. Y entonces está variando de acuerdo a la sístole y la diástole. Por eso es la presión sistólica, la presión diastólica. Y entonces, si es irregular, como es en el caso de la fibrilación auricular, cada latido tendrá un volumen diferente. Y entonces será muy diferente y será hay 2 métodos. El método máquina automática digital electrónico, que es el método oscilométrico, mide las oscilaciones del pulso. Todos los aparatos que existen en el comercio están diseñados para pulso regular, aunque existen, como decíamos ya, algunos aparatos diseñados para arritmias, no están en el comercio, son muy caros, etcétera. Los que tenemos disponibles en el comercio deben ser usados para el pulso regular. Y es con los que debemos de medir, porque la gran mayoría de los pacientes, más del 80-90% de nuestros pacientes, tendrán el pulso regular. ¿Y qué hace el pulso, la máquina correcta? Bueno, lo que pasa es que en comparación con el aneroide, ¿verdad? Bueno, el aneroide usamos el método auscultatorio con el estetoscopio.
El gran problema es que aquí entra el factor de error humano, porque cada quien oye diferente, cada quien ve diferente, redondea diferente. Vemos a los signos vitales que son de 10 en 10. La presión arterial es una variable continua, de 1 en 1, no es una variable discreta ni categórica, no es de 10 en 10, es de 2 en 2 o de 1 en 1. Y entonces el método auscultatorio tiene la desventaja de que desafortunadamente entra el factor de error humano, que quién oye más, quién oye de menos, quién ve de más, quién ve de menos. Y precisamente uno de los ejercicios que hacemos aquí, tenemos el estetoscopio doble, triple. ¿Sí? No, sí, perfecto. Ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre la variabilidad de la presión arterial. El método automático, el digital, pues tiene sus ventajas, ¿verdad? Y es el que debemos utilizar normalmente, porque es un método más estandarizado, elimina el factor de error humano. Es un método más estandarizado. Bueno, entonces, eso para empezar. Siente el pulso. Medimos la presión de forma manual cuando el pulso es irregular, ya lo decíamos, es irregular. Cuando tiene la presión o muy alta, porque los aparatos oscilómetros digitales están fabricados con ciertos límites hacia alta y hacia la baja. Pues si tiene la presión demasiado alta, tenemos que confirmarlo con el método auscultatorio. Si es demasiado baja, no lo va a registrar el método oscilométrico. Si presenta un alto grado de obesidad, si la circunferencia del brazo es demasiado grande para el monitor automático, que la gran mayoría de los monitores automáticos tienen un solo brazalete, no tienen diferentes medidas, ¿no? Bueno, cuando el monitor automático, pues obviamente puede pasar, ¿no? Que todos los aparatos pueden fallar, que le fallen las pilas, que no se hayan alargado, etcétera, etcétera, ¿no? Como sucede con cualquier equipo. El automático, siempre lo que tenemos que hacer al paciente en reposo. Tiene que estar en reposo primeramente. Afortunadamente hay las salas de espera que son para eso, para tranquilizar al paciente, que se repose, ¿verdad? Y entonces el paciente debe estar en reposo y tenemos que explicarle al paciente qué es lo que le vamos a hacer. ¿Qué es lo que le vamos a hacer? Porque, como dice, el propósito de medir la presión en el consultorio no es nada más conocerlo, sino es un propósito didáctico. Vamos a enseñarle al paciente a que se mida correctamente la presión arterial. Porque lo va a tener que hacer en su casa y en base a eso vamos a tomar decisiones terapéuticas. Explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, explicarle de qué se trata. Ahí está monitor como a la altura del corazón. Y ahí, aunque señala la muñeca, pues es incorrecto, ¿no? Es la muñeca, es el brazo, ¿no? El paciente debe sentarse al menos 5 minutos antes de la medición. Medir la presión arterial con el paciente sentado en forma rutinaria, como ya dijimos. Hay algunas situaciones en las que tomaremos la presión de pie, ¿verdad? O de pie y sentado, como es el caso cuando detectamos ortostatismo y presión ortostática en los diabéticos, en los ancianos, en las mujeres embarazadas, etcétera, ¿no? Una medición, entonces, ¿cuándo medimos la presión usando el método manual automático? Ok, idealmente medir la presión con el paciente de pie, sobre todo cuando es la primera visita, como decíamos, de pie y sentado, por supuesto, ¿eh? Pero además de sentado, de pie, en la primera visita, para ver si no hay ortostatismo, si no hay cambios drásticos, ¿no? En el paciente mayor de 65 años, ante la posibilidad de ortostatismo, de hipotensión ortostática por la aterosclerosis, si el paciente tiene diabetes, si el paciente tiene síntomas de hipotensión postural, pues obviamente, ¿no? Para ver esas maniobras que tienen para ver cuánto varía la presión en una posición y en otra posición. Hay que informarlo claramente y registrarlo. Dar apoyo al brazo con un brazo relajado, la espalda debe estar apoyada, palpar el pulso, quitar la ropa ajustada, como dijimos, ¿no? No hacer la torniquete, elegir el monitor adecuado, el brazalete, etcétera, etcétera. 5 minutos antes de descanso, 30 minutos sin consumir tabaco, cafeína o comer. A diferencia de lo que antes, sí nos interesa mucho la presión del amanecer, el despertar. Porque en el registro, en el ritmo circadiano de la presión arterial, en la variabilidad circadiana, hay lo que se llama el brote matutino, los hyperrisers, que son aquellos que elevan súbitamente mucho la presión arterial. ¿Cuántas veces en el consultorio medimos la presión arterial en el día o en la tarde, en la noche? Pero hay pacientes que tienen elevaciones bruscas al despertarse. Nos interesa también conocerlo. Entonces, es importante también medir la presión al despertarse. Ya sabemos que probablemente va a ser más alta que en el resto del día, pero sobre todo nos interesa aquellos que sí son hipertensos matutinos. Debe estar sentado con la espalda apoyada, todo lo que dijimos ya.
las piernas descruzadas y en los pies. Insistir en eso. Vean ustedes cómo el brazalete se usa el tamaño correcto. Ahí están los centímetros para cada situación, niños, adultos, grandes, etcétera, etcétera. Obviamente las condiciones de higiene necesarias para lo anterior. El método auscultatorio, bueno, simplemente cuando vamos a usar el método auscultatorio con el brazalete, vamos a hacer el brazalete con el correcto, conectarlo al monitor, siente el pulso, infla el brazalete hasta que el pulso se parezca, lo que antes se llamaba compresión palpatoria. Inflando el brazalete, ¿en qué momento desaparece la sístole? Y en esa es la presión sistólica, ¿verdad? En ese momento, y entonces después, en base a eso, vamos a tratar de inflar en la segunda toma 20, 30 milímetros de mercurio arriba de eso. ¿Por qué milímetros de mercurio? Los milímetros de mercurio son la unidad internacional. Antes se tomaba con columnas de agua y eran de 3 metros cuando se empezó a hacer la presión allá en los caballos, ¿verdad? Medir la presión. Pero pues, entonces se usó el metal pesado, que es el mercurio, para tener aparatos de 30 centímetros, y por eso las unidades son milímetros de mercurio, que se trasladaron ahora a los aneroides y a los etcétera, etcétera. Siguen siendo milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica calculada cuando el pulso desaparezca, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que se haya calculado la presión arterial sistólica, entonces inflar el brazalete, como decimos, 20 a 30 milímetros de mercurio por encima de la palpatoria, desinfla lentamente, 2 milímetros de mercurio por segundo. De repente la usamos y le desinflamos, pero sí rápido. Y realmente no tenemos la vista de águila. Vamos a perderla, ¿no? Redondea las cifras. El método auscultatorio, el aneroide y el de mercurio, son la calibración es de 2 en 2. No es de 1 en 1, ni de 10 en 10. El gran problema es que ¿cuánto tiene de TA? ¿Cuánto tiene de presión arterial? Tiene 130, 80. Todo el mundo redondea de 10 en 10 y eso es incorrecto. Hay que medirlo con mayor precisión. En el método auscultatorio es de 2 en 2. En el digital es de 1 en 1 porque es una variable continua. Registra la presión sistólica cuando le escucha los golpeteos repetitivos, la fase 1 de Korotkov, la diastólica en el quinto ruido, el quinto de Korotkov. Use la fase 4 porque hay pacientes que dicen, caray, le seguimos escuchando hasta casi el 0, especialmente en ancianos, la aterosclerosis, personas con insuficiencia aórtica, las personas con anemia grave o las embarazadas. En esos tendremos que usar el cuarto ruido, cuando disminuye el sonido. ¿Cuántas mediciones tomar? Si la presión arterial es 140 o 90, hay que tomar otra medición, por lo menos siempre 2 mediciones. Y esto hay que decirle al paciente, siempre mídasela por lo menos 2 ocasiones, en mínimo 2 ocasiones. ¿Ya? Con un intervalo de 1 minuto, 1 o 2 minutos entre cada medición. Si la segunda medición es sustancialmente diferente a la primera, hay que tomar una tercera medición y registramos la más baja de las 2 mediciones como la presión clínica. Si la tercera lectura es muy diferente, más de 100 de mercurio, considere tomar la presión en más brazos. La presión se puede tomar en cualquiera de los 2 brazos. Frecuentemente los pacientes nos dicen, ¿cuál es el brazo correcto, que el derecho o el izquierdo? No debe haber una diferencia sustancial. No debe haber de más de 5 de mercurio. Si es de más de 10 milímetros de mercurio en diferencia, estamos pensando en alguna situación patológica, desde un tacayazo hasta la aterosclerosis. Entonces, debe ser usualmente, no debe haber una diferencia significativa entre los 2 brazos, aunque hay publicaciones que dicen que en los diestros, como hay más masa muscular, debe ser el derecho y que en los zurdos el brazo izquierdo, pero en general no debe haber una gran diferencia realmente, ¿no? Ven ustedes lo que afecta a la lectura de la presión arterial. El brazalete demasiado pequeño puede modificar la presión arterial entre ellos y hasta 40 milímetros de mercurio hacia arriba. Un brazalete sobre la vestimenta, ¿verdad?, puede disminuirla o aumentarla de 10 a 40 milímetros de mercurio dependiendo de qué tan gruesa sea la tela. La espalda o los pies no apoyados de 5 hasta 15 milímetros de mercurio puede alterarla. Todo esto no crean que está inventado, no, todo eso está bien investigado y estudiado y se ha demostrado que eso puede modificarse. Y fíjense ustedes cuánto puede modificarse una medición de la presión arterial. Y entonces estaremos tomando decisiones médicas no de manera correcta. Las piernas cruzadas, no se descansó 3 a 5 minutos, desde 10 hasta 20 de mercurio. No de que llego corriendo en la calle, míreme la presión arterial, descansa. El paciente estuvo hablando, por eso decimos que no debe haber estímulos externos, ni viendo televisión estar hablando.
o si el paciente tiene dolor, pues ya, obviamente si el paciente tiene urgencia, está con dolor, bueno, tenemos que considerar que el dolor puede modificar la presión arterial, ¿no? Hasta 30 de mercurio. Entonces, ¿qué hacer si las lecturas de presión arterial caen fuera del rango normal? Son temas que tenemos que ver. El paciente se siente mal, siente dolor, está nervioso, se queja de que se siente mareado, no está seguro y puede mejorar la lectura, o el equipo tiene una falla o fugas de aire, como pasa mucho. ¿Cuántos aparatos para medir la presión arterial en las instituciones están desgarrados, lo miden la presión, los brazaletes todos? Digo, por favor, ¿no? Aparatos que tienen que estar siendo calibrados periódicamente y que nunca son calibrados. El paciente tiene una pregunta y en ese momento, bueno, entonces, esto es importante. La medición en el consultorio en el brazo tiene sus ventajas, que es barata, correcta, reproducible, etcétera, ¿no? Pero tiene sus desventajas. Las desventajas que hemos mostrado, especialmente que el consultorio no deja de ser un medio artificial. Hay lo que nosotros, no sé si vamos a tener oportunidad, Héctor, de hablar sobre las situaciones, los escenarios, los 4 escenarios. Si la presión es normal en el consultorio, normal, no sé, ¿sí lo tenemos? Ok, para no repetirlo ahorita, ¿no? Entonces, vamos a hacer una sesión práctica. ¿Sí? Ok, vamos a demostrar ahorita lo que llamamos la variabilidad intraobservador e interobservador. Si de por sí la presión arterial puede variar, el fenómeno per se, por sí mismo, tiene variabilidad con la luz, con el día, con la noche, con el calor, con el frío, etcétera, etcétera. Bueno, si a eso le agregamos la variabilidad interobservador o intraobservador, quién oye de más, quién oye de menos, si la repetimos, ¿cuántas veces nos sucede que medimos la presión arterial del paciente, lo estamos revisando, etcétera, terminamos y regresamos al escritorio? Ay, ¿cuánto tiene este güey? ¿Verdad? Perdón. A todos nos ha pasado, ¿verdad? 124, 128, ¿verdad? Entonces, por eso los aparatos digitales no tienen memoria, ¿verdad? Lo que nos falla frente a algunos, ¿no? A ver, ahora, si gustan, para 3 voluntarios, 4 voluntarios. Sin miedo, ahí viene, a ver, pásenle. De por sí, como ya comentó el doctor, el puro de estar aquí enfrente va a hacer que la presión no sea la correcta. Pero sí vamos a ver, como bien comentó el doctor, la variabilidad interobservador. Pásenle. 2 hombres y 2 mujeres, perfecto. Muy bien. Este es un taller, esa es una... Los que quieren acercarse un poco más, quisiera pedirle a la cámara a ver si te puedes acercar. Y no sé si se pueda ver en la pantalla de casualidad, ¿sí? Que se ve en la pantalla lo que vamos a hacer aquí. Miren, aquí tenemos un equipo que debemos darle crédito al doctor Cardona, por ahí debe de estar, el doctor Ernesto Cardona, Universidad de Guadalajara, y a Omron, que también le damos crédito porque nos apoyó en estos talleres, nos apoya mucho, donde vamos a tener, como ustedes ven, un tipo de mercurio, que es el que normalmente se calibra y es como si el gol estándar para la toma de presión. Pero como ustedes saben, desafortunadamente el mercurio pues no se puede utilizar ya en los hospitales, en el consultorio por cuestiones ambientales. Y tenemos un equipo digital más moderno, ya incluso con un brazalete autoajustable. Y el estetoscopio van a escuchar 2 personas al mismo tiempo la presión que tiene nuestro voluntario. ¿Les puedes preguntar cómo se llama? Teléfono, por favor, si nos ayuda. Entonces, este equipo toma la presión digital y de mercurio al mismo tiempo. Y el método auscultatorio lo van a escuchar al mismo tiempo los 2 doctores. Entonces, el doctor Enciso le doy la palabra porque ya se acomodaron, doctor. Ahora sí, adelante. Véngase por este. Bueno. Si quiere dejar este lado. Véngase para acá. Está bien. No, ahí está bien, está bien. Es que no ve la cámara, está tapado. No, sí. No, pero parece que hay que, ahí está, por favor. Déjenme manejar. Cada uno de ustedes vamos a hacer 2 mediciones. Bueno, si alcanzamos 3 mediciones. Entonces, por siguiente, tenemos un solo paciente. Afortunadamente trae manga corta,
Vamos a, para poder ponerle correctamente. El doctor nos va a colocar correctamente el brazalete. Cada uno va a notar sin que se copien lo que vean. Usted va a ver aquí, y usted va a decir, vamos a hacer, cuando yo les diga, usted lo va a notar y se va a inflar el brazalete y la columna de mercurio va a subir. Los dos están viendo lo mismo, es el mismo paciente, pero vamos a ver la variabilidad interobservador y después la intraobservador. Entonces, siéntese sentado, bien sentados. El paciente está correctamente sentado, tiene la mano, el brazo apoyado, ¿verdad? No tiene las piernas cruzadas, ¿verdad? Sin estar hablando. Cuando yo le diga, va usted a iniciar esto, y sin decir nada, vamos a hacer por lo menos 2 a 3 mediciones, ¿ok? Y luego vamos a comparar los valores de unos y otros. Muy bien, entonces, aquí está. Hasta que yo les diga, van a anotar. Vamos a tratar de replicar un poco lo que sucede en el consultorio. Lo que sucede en el consultorio, ¿no? Voy a pasar para acá. Vamos. Ok, entonces a la hora que yo les diga, usted va a iniciar. ¿Ustedes sí están viendo bien la columna? Ok. Muy bien, pero sin hablar, ¿eh? Sin hablar, nadie hablara nada. Vamos a empezar a las 3. 1, 2, 3. Ok. ¿Ya lo inició? Ahí está. Está subiendo la columna de mercurio. Sin hablar. No van a decir las presiones, nomás las van a anotar. Hasta que yo les diga, ¿eh? Hasta que yo les diga, van a anotar las presiones. No, espérense. Ya tomaron la zona. Anoten, por favor, los 3. Anoten los 3. Sin decir. Esa es la primera toma. Muy bien. Esperamos un minuto por lo menos, ¿verdad? Vamos ahorita y luego vamos a comparar. Los tres están con el mismo paciente. Los dos con el método auscultatorio están viendo lo mismo. Tienen el mismo estetoscopio. Ok. Segunda medición. Inicie, por favor. Ok. Anoten, por favor. Esto es un taller, ¿no? Si bien hacemos pláticas introductorias, pero ojalá que todos pudiéramos participar para que pudiéramos observar y ver realmente, ¿no? ¿Cuál es nuestra agudeza auditiva, nuestra agudeza visual, etcétera, etcétera? ¿Ya está anotado? Muy bien. Ahorita vamos a hacer una tercera medición y luego después vamos a contrastar los resultados de unos y otros, ¿no? Y entonces vamos a poder observar exactamente pues las ventajas y desventajas del método auscultatorio y el método oscilométrico, ¿no? La variabilidad interobservador y nosotros mismos, ¿no? Porque estamos en el mismo paciente. Tercera toma. Anoten, por favor. Muy bien. Bueno, ok, perfecto. Ahora fíjense. Vamos a contrastar. En la primera toma, ¿cuánto tuvo la sistólica? 122. 115. 115. Ah, caray, fíjense, ella tiene una visión porque si la escala es de 2 en 2, ella alcanzó a ver de 1 en 1. Debe tener una vista, pero sí de águila, ¿verdad? Entonces, 115. ¿Cuánto fue aquí en el 120?
Ya hay una variabilidad. ¿Ven cómo hay variabilidad? Bueno, la diastólica de la primera toma. 88. 88. 75. Fíjense la variabilidad de 75 a 88, ¿verdad? Fueron 20, digo, son 5 y 8, 13. 13. 13 de mercurio de diferencia. Vamos a un taller de matemáticas también. 13 de mercurio de diferencia, ¿no? ¿Usted cuánto tuvo aquí? 78. De 78 a 88. O sea, vean ustedes la variabilidad tan gruesa que existe. Y esto es el mundo real. Es lo que vivimos. Entonces, bueno, ok. La tercera toma sistólica. 110. 110. 110. 116. La sistólica. Tercera toma. Diferencia. La diastólica. 68. 80. Fíjense, ¿eh? 79. 79. Ok. Aquí sí es de uno en uno, porque es así. Entonces, vean ustedes, es la variabilidad. Ahora, si comparamos de sus tomas, ¿cuántas terminaron en 0 y en 5? De las 6 tomas que tomó, ¿cuántas terminaron en 0 y en 5? Ninguna. ¿Cuántas terminaron en 0 o en 5? La última, ¿todas? O sea que hay un redondeo. Un redondeo, ¿no? Aquí, ninguna. Realmente es muy difícil que te caigan en 0. Todo el mundo redondea 10 en 10, ¿no? Entonces, bueno, ven ustedes, con esto demostramos, con esta breve práctica, demostramos lo que es la variabilidad. Lo que trata de hacer los aparatos electrónicos es precisamente eliminar un poco, estandarizar el método, eliminar un poco lo que es el factor de error humano. Entonces, si, lo que debimos haber hecho, ¿el pulso era regular? ¿Se lo tomaron? ¿No midieron? ¿Sí? Ella se lo midió, sí, el pulso era regular. O sea que sí es válido que tomemos con eso, porque el pulso sí es regular. O sea, sí es válido, y entonces de alguna manera tenemos que concederle un poquito más de veracidad al método oscilométrico. El pulso regular elimina un poquito. Vean ustedes cómo la variabilidad fuerte estuvo entre el método auscultatorio. Cada quien vemos de más o vemos de menos. Oímos de más o oímos de menos. Eso es normal, es lo que sucede. Nuestros órganos de los sentidos son falibles, ¿no? Y entonces, con esto demostramos siempre, perdón, sí, adelante. De 10 milímetros de mercurio, en este caso, bueno, no cruzó, pero puede hacer la diferencia entre alguien que sea, para ti sí sea hipertenso, porque tenía más de 140, y lo escucha otro y dice, ¿no eres hipertenso? Así es. Sobre estos datos tenemos que estar tomando decisiones. Entonces, por eso es tan importante la medición correcta. En los hospitales estamos intentando que ahora normalmente se mida la presión, si el pulso regular, con métodos, con aparatos digitales, electrónicos, porque los que había antes con la columna de mercurio, que era contaminante, o con el aneroide, pues realmente la conservación y la calibración daba lástima. Bueno, con eso damos por terminada esta práctica, pero es simplemente como una breve muestra, es un taller, ¿no?, de lo que es exactamente la medición correcta de la presión arterial, dada la importancia de este signo vital que se ha hablado hasta, es importante que la sepamos medir correctamente, la presión sanguínea arterial sistémica. Muchas gracias, doctor. Pues aquí un aplauso para los voluntarios. Y como decía el doctor, tenemos poco tiempo, pero miren, les tenemos una sorpresa. Ya vamos a la mitad, un poquito más de la mitad del taller. Sé que vamos un poquito atrasados, pero les vamos a dar 10 minutos para que vayan al área comercial, porque la industria, y queremos agradecer de parte de Greta el apoyo, la industria, en este caso Silanes, les tiene una sorpresa ahorita allá en el área comercial. Entonces, son las 6:20, nos vemos aquí 6:30 en punto, con calma, tienen tiempo, vayan, despejen sus piernas y diríjanse, y aquí nos vemos en 10 minutos, por favor. Pues después de este breve receso, para que se un poco las piernas y después de ver cómo existe la variabilidad, incluso observador, vamos a ver qué pasa ahora cuando tomo la presión. Esto es en un consultorio, poniendo qué pasa cuando está fuera del consultorio. Lo primero que nos llama la atención ahora con todos los equipos digitales,
es que hay diferentes maneras de tomar la presión, desde equipos aneroides, como son los que estamos viendo en la parte superior, los equipos oscilométricos, que es lo que vimos ahorita, pero también ya incluso hay aplicaciones, relojes y muchos equipos que pretenden también tomar la presión arterial. Y ahora que los pacientes y las personas tienen más acceso a este tipo de dispositivos, pues no falta que él, si no está entrenado, que se pone hasta nervioso y nos está hablando a cada rato, doctor, ya se me subió, doctor, ya se me bajó, o toma decisiones incluso él solito, como tengo bien la presión, ya no me tomo la pastilla, o se la toma alta, me voy a tomar 2 pastillas. Entonces, eso no es correcto, por eso es muy importante lo que sea el doctor Enciso, tenemos que entrenar al personal de salud y a toda la gente que tiene un monitor a tomarse correctamente la presión. Bueno, actualmente, y esta fue una pregunta que se hizo en el Kahoot, la definición de hipertensión arterial, ya incluso en muchas en la guía práctica de hipertensión de México, en el protocolo de atención entregada en el IMSS, está reconocido que los métodos fuera del consultorio y dentro del consultorio se pueden utilizar para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Y aquí vemos, por ejemplo, desde el año 2003 es más, pero aquí en la Guía Europea de 2018 está claro que la definición de hipertensión, de acuerdo al consultorio, ambulatoria o tomada en domicilio, es diferente. Mientras dentro del consultorio es igual o arriba de 140-90 milímetros de mercurio, ¿sí? De forma ambulatoria, ¿sí? De día es o diurna igual o arriba de 135-85. No sé si me puedan ayudar a decirles acá atrás que si le bajan el volumen a la música, porque creo que se escucha, ¿no? Y de noche, cuando el paciente está dormido o si está dormido o de noche es arriba igual a 120-70, esto es algo muy interesante porque regularmente no tomamos al paciente la presión en la noche, ¿no? Eso solo a través del mapa. En 24 horas el promedio es igual o arriba de 130-80 y en domiciliario, que era la pregunta del Kahoot, si se acuerdan, es igual o arriba de 135-85. Entonces hay una diferencia por lo menos de 5 milímetros de mercurio cuando se toma bien la presión entre el consultorio y el domicilio. Y esto se debe al ciclo circadiano mucho que todos tenemos en el día. Tan solo ustedes ven cómo el ciclo circadiano es lo que pasa en la fisiología del cuerpo en 24 horas. Y sabemos que en relación a la presión arterial, pues desde 2 horas antes de despertar se empieza a subir la presión. Una vez que yo desperté, sigue elevándose hasta 2 horas después. Eso quiere decir que el cuerpo se prepara para despertar. Una gente que no eleva la presión al despertar, pues obviamente puede tener hipotensión ortostática, como pasa con muchos pacientes, y sentirse mal. La presión debe elevarse. Luego va elevándose de acuerdo a las actividades de la gente. Han hecho estudios, por aquí veía el doctor Daniel Piscos, que alguna vez me comentaba, que hicieron mapa en el tráfico contra cuando no había tráfico. Y la presión sube más, obviamente, en el tráfico que si no hay tráfico. En la Ciudad de México y Puebla, me imagino, pues hay mucho tráfico. Entonces también varía la presión si hay tráfico o no hay tráfico. Como va aumentando a qué horas desayuno, si hago ejercicio, si tengo examen, no tengo examen. Se sabe que en promedio la presión más alta es a las 6 de la tarde. Es cuando supuestamente nuestra actividad en su ciclo es más alto. Y después, de acuerdo a nuestras actividades, va bajando hasta que de 2 a 4 de la mañana, que es cuando tengo el sueño profundo, se supone que es la presión más baja. Y luego empieza a subir otra vez. Pero no solamente depende de eso, del horario y de mi actividad. Como decían hace rato, depende de cuánto duermo, depende inclusive de la luz o la oscuridad, depende si es invierno, verano, otoño, a dónde esté, a qué altitud también, y también depende inclusive hasta el jet lag. Yo tengo un jet lag de 2 horas de Puebla acá a la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Puebla, no, ¿verdad? Es el mismo horario. Pero sí depende de eso. Entonces, esa variabilidad, en cierta manera, es normal a ciertos parámetros. O sea, la presión va a variar. Ya vimos luz, oscuridad, de domingo a lunes, de reposo en esfuerzo, verano, invierno, en el ritmo laboral, etcétera. Y hay coincidencias estadísticas. Por ejemplo, ustedes ven
cómo en cardiología sabemos que la muerte súbita es más los lunes de la semana. Y curiosamente, la presión alta está más alta los lunes por mapa que los domingos. Entonces, ¿será coincidencia? No, pues obviamente no. Es muy diferente bien el domingo cómo está la presión, siempre y cuando, ¿verdad?, no le vayan al Cruz Azul. Y juega el América, por cierto. Y las Chivas, ¿no? ¿Quién le va aquí? Bueno, todos, ¿verdad? Están ya esperando. Tuvimos que cambiar el horario, le decía el doctor del partido para taller, por eso cambiaron el horario. O sea, ellos lo cambiaron por el taller. Entonces, por eso vamos a terminar a tiempo para que vayan al partido. Entonces, vean cómo sí tiene que ver la variación de la presión, incluso es parte de los factores para muerte súbita. Entonces, tenemos latido a latido. Si ustedes ponen un catéter en el corazón, latido a latido va a variar la presión. Eso se llama corto plazo, a muy corto plazo. A corto plazo es en 24 horas, que es lo que pueden medir a través de un mapa. A largo plazo es día a día, lo que pueden medir a través de un monitoreo domiciliario. Y a muy largo plazo es visita a visita. Si yo no redondeara la presión, como dice el doctor Enciso, van a ver la variabilidad real de sus pacientes visita a visita. Entonces, no hay que redondear las cifras de presión cada vez que yo la tome. Y estas variaciones pueden tener fenotipos. Nosotros tuvimos un artículo el año pasado que se publicó en la revista Ancan de fenotipos hipertensivos. Aquí nomás les pongo un ejemplo. Puedo tener un paciente con ascenso matinal de la presión. Les decía que la presión sube en las mañanas, pero puede haber pacientes que le sube de más y se llama hipertensión matinal. O puedo pasar pacientes con hipertensión ortostática, que la presión varía cuando está acostado a cuando está parado. También reactividad inducida por el ejercicio. Nosotros los cardiólogos lo medimos con las pruebas de esfuerzo. Una reactividad mayor en el ejercicio que otras personas. Por apnea del sueño, la hipertensión nocturna. O también reactividad inducida por estrés, que a muchos le llaman reactiva, de una forma que hay un debate si es reactiva o no. Y obviamente esta variabilidad exagerada en la presión me va a aumentar el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa al despertar? Esta foto siempre digo al doctor Díaz y Díaz que qué bueno que me la pasó su mamá cuando despertaba chiquito, ¿verdad? Y sigue, ahora ya se ve más grandote, ¿verdad? Pero vean cómo, les decía, cuando uno está dormido de 4 más o menos a las 4 de la mañana, 2 a 4 de la mañana, 2 horas antes o 1 hora antes empieza a elevarse la presión. Y una vez despierto sigue esta elevación hasta 2 horas después. Por eso muchos pacientes cuando se toman la presión al despertar, le va a salir un poco más alta. Entonces, si se la toma al despertar un poco más alta, pues es el ascenso matinal y es parte de lo que se ve en los seres humanos por el ciclo circadiano. Y obviamente sí nos ayuda mucho el mapa porque podemos ver hipertensión matinal cuando pueden ver, vean el paciente está con un ascenso normal y sube de más la presión, se llama hipertensión matinal. O pacientes que en la noche la tuvieron alta y nunca les bajó, ni en la mañana, los llamados Riser o hipertensión nocturna. Y eso solo podemos verlo a través de un mapa. Y vean, aquí está un poco más claro cómo tengo la presión baja a medianoche, me duermo y antes de las 6 de la mañana antes de despertar empieza a elevar, despierto y eleva la presión en la presión matinal. Y yo puedo con el mapa definir hipertensión matinal de la siguiente manera. Si hay una diferencia entre mañana y noche de más de 15 a 20 milímetros de mercurio, puedo yo definir que el paciente puede tener hipertensión matinal o depende si está tomando medicamentos para la presión. Si no se baja la presión ni en la mañana ni en la noche, voy a tener un paciente con hipertensión sostenida. Y eso pues es de mayor riesgo. Y eso tiene que ver muchísimo con el riesgo. Esto ya se sabe hace muchos años. Esta bibliografía pues no es nueva, lo seguimos repitiendo. Hay más riesgo de EBC isquémico, de total, hemorrágico y isquemia cerebral transitoria con la hipertensión matinal. Entonces es importante también detectarla. Y durmiendo, bueno, aquí está el doctor Humberto Álvarez, ahorita antes de que viniera aquí estaba descansando, se llegó tarde de Guadalajara. ¿Qué pasa cuando el paciente duerme? Pues en general debe bajar entre 10 y 20% el promedio de presión y es lo que le llamamos el patrón Dipper o el descenso normal de presión. Cuando no baja menos del 10% le llamamos non-Dipper o no descendedor. Cuando baja más del 20% es paciente hiperdíper. Y eso tampoco es normal. Y cuando de plano no baja nada o incluso sube dormido, se le llama riser o dipper reverso. Y eso solamente lo puedo saber
con el mapa. Y pues también ya está muy demostrado que los pacientes non-diper, o sea, que no bajan la presión como debe ser en la noche, tienen más riesgo de, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca que los pacientes que tienen descenso normal. Y también, cuando tengo hipertensión nocturna, puedo tener más microalbuminura, más daño renal y más eventos vasculares cerebrales. Entonces, la variabilidad de la presión arterial pues puede ser a muy corto plazo, a mediano plazo, intermedio plazo, y todas en general, esta variabilidad exagerada va a aumentar el riesgo cardiovascular, renal y total. Por eso es importante identificar qué tipo de variabilidad. Por ejemplo, los pacientes de corto plazo son esos pacientes nerviosos que tienen mucha hiperventilación, que están muy nerviosos todo el tiempo. Y pues obviamente esa variación va a ser hasta dentro del consultorio, ¿no? Llega muy alta, luego bajó, etcétera. Obviamente la de corto plazo solo la puedo ver a través del mapa de 24 horas, la de intermedio plazo a través de día a día, con el monitoreo domiciliario, la de muy largo plazo, visita a visita, incluso cada 5 años. Los médicos como nosotros, que ya llevamos algunos años y tenemos nuestro expediente, si midiéramos correctamente la presión sin redondear, veríamos esta variabilidad, cómo va cambiando a través del tiempo. Y eso es importante, por eso tener buenos registros en nuestros expedientes. Hay muchas causas por las que los pacientes varían la presión arterial, desde pobre adherencia a fármacos, una actividad simpática excesiva, exceso en el sodio en la dieta, muchos medicamentos que suben la presión, incluso bebidas energetizantes que pueden subir la presión, refrescos con cafeína, el exceso en el café, aunque sabemos que puede ser el exceso es el problema, y obviamente como va aumentando la edad, y lo decía, va aumentando la rigidez arterial. También disfunción autonómica, el efecto de la bata blanca, fluctuaciones en el peso, desórdenes del sueño y mediciones inconsistentes, que yo creo que esa es la principal causa de variabilidad, que no tomamos la presión con el mismo método y somos muy inconsistentes. Los desenlaces, obviamente, con esta variabilidad, más vasoreactividad, más actividad extrema renina angiotensina aldosterona, más isquemia coronaria y más morbimortalidad cardiovascular. Ahora, ¿cómo mido la variabilidad? Pues ya vimos el monitoreo domiciliario, es uno de ellos. Hay protocolos, pero en general, por ejemplo, la guía NICE nos pide que midamos la presión como lo vimos aquí, 2 veces al día, mañana y noche, por lo menos 7 días. Y de esos 7 días, yo hago una bitácora, le saco el promedio. Pero para eso es muy importante que antes de hacer un monitoreo domiciliario o automedición, entrenar al paciente y pedirle que nos traiga su monitor, a ver qué equipo tiene, a ver que esté validado, tómese la presión y así como vimos aquí, le hacemos examen, siéntese bien, después no hable, que ahorita mientras estamos tomando la presión, descanse 5 minutos, no haya tomado café, todo lo que vimos aquí también lo debe hacer el paciente. Que tenga pilas, por supuesto, el equipo, que luego pasa eso, le faltan pilas, ¿no? Y ustedes van a hacer una bitácora. Incluso ahorita ya hay laboratorios que llegan con sus hojitas y ahí las tenemos, ¿no? Y las tiramos para el boiler. No, úsenlas. Nos dan las bitácoras y de veras una información muy importante. Nosotros en ANCAM con el doctor Enciso y el doctor Martín Ross hicimos un estudio ya hace más de 5 años, ¿verdad, Martín? En el 2018 que se publicó, donde vimos que el automonitoreo y el mapa no solo nos dan diagnóstico, mejoran la adherencia al tratamiento. Es como la glucosa. Si el paciente nota que trae la presión alta, dice, no, mejor sí me tomo mi medicina. Y si la trae normal, algunos dirán, no, estoy re bien, siempre y cuando el médico no les diga, se motivan. ¿Ya ve cómo sí funciona el tratamiento médico? Entonces también eso ayuda el automonitoreo. Entre los dos métodos, obviamente el mapa hay muchos índices, ¿no? Pero lo básico es los promedios, se los puedo decir, y si el paciente ve la presión nocturna, diurno, nocturno y en general. Podemos ver más cosas, pero no es método, no es objetivo del taller, porque tenemos poco tiempo, pero hay ventajas y desventajas entre el mapa y el monitoreo domiciliario. La ventaja del mapa, obviamente es que ve la presión 24 horas, ve la presión nocturna, ve la variabilidad completa. La desventaja es que es costoso y el acceso todavía es muy limitado. Hace rato preguntaba quién de tu familia tiene, pero ¿quién tiene un mapa en su consultorio? Bueno, solo el doctor Alcocer, el doctor Díaz, hasta en el coche traen mapa. Ya les mide la presión hasta en el tráfico. Pero nosotros no, bueno, entonces tenemos que hacer, ¿quién tiene monitor en su casa?
de presión arterial. Sí, es que el doctor tiene monitor de la bolsa de valores, perdón, doctor. Sí, tiene razón. También falta. Y en su consultorio, ¿quién tiene un buen equipo de presión arterial? A ver, levanten la mano. ¿Sí saben qué marca es? ¿Sí saben que está validado o no? Eso es importante. Imagínense que Checo Pérez tuviera un auto que no fuera de calidad. Pues lo mismo. Debemos tener el mejor equipo y el mejor estetoscopio y el mejor equipo de diagnóstico entre los consultores. No nomás el iPhone 14 y todo eso. ¿Sí? Entonces, el monitoreo domiciliario, la desventaja es que no toma presiones nocturnas, pero tiene una ventaja, que tiene mayor acceso y que sí me puede identificar incluso la hipertensión circunstancial, que es la hipertensión de la bata blanca y la hipertensión enmascarada. Aquí hay, ya hay monitores que no solo miden la presión, sino incluso es casi una polisomnografía ambulante, miden la oxigenación, hacen Holter al mismo tiempo, inclusive la rigidez arterial en 24 horas. Sí se puede utilizar. Obviamente hay pacientes que no lo toleran, pero algo importante, cuando se reproduce la presión contra el mapa en sistólica, siempre es mejor el mapa por esta variabilidad que vimos nosotros interobservador. Me voy un poco más rápido aquí porque lo quería comentarles. Algo que ayuda mucho el tomar la presión fuera del consultorio es identificar la hipertensión circunstancial. ¿Qué es esto de la hipertensión circunstancial? Y aquí está. Si yo tengo la presión normal en el consultorio y alta fuera del consultorio, quiere decir que tengo hipertensión enmascarada o que en mi casa no me quieren. Si tengo la presión normal fuera del consultorio y alta en el consultorio, es hipertensión de la bata blanca o me asusté con lo que me cobra el doctor. Y si tengo la presión alta dentro y fuera, pues tengo hipertensión descontrolada o es hipertenso. Y si las dos están normales, soy muy buen médico porque tengo bien controlado a mi paciente o no es hipertenso. Porque es otro tema que vamos a hablar. También a veces hacemos sobre diagnósticos de hipertensión. Es lo que ya nosotros publicamos, lo que acabo de comentar en nuestro registro, en nuestro, en el posicionamiento de hipertensión del 2018. Hay muchas guías. Esta es una guía europea de 2021 sobre monitoreo fuera del consultorio. Aquí hay más información, más índices que ustedes pueden consultar, pero aquí pueden ver claramente arriba un paciente que es hiperdíper, está más baja la presión en la noche. En el segundo ven un díper normal y en la tercera pueden ver un paciente riser o que no bajó la presión en la noche. Para eso nos ayuda el mapa, para identificar esto que no puede hacerlo en el consultorio. Y bueno, ya voy a dejar estos, son casos clínicos, porque quiero darle el tema al doctor Humberto. Es una mujer de 65 años de edad. Si ustedes ven explícitamente las líneas, la presión sistólica y diastólica, tiene un promedio global en 24 horas de 133/94. Si vemos las guías, está arriba de 80, arriba de 130/80 en 24 horas. De forma diurna tiene 135/99. Entonces, 99 y 135 está arriba. Y de noche tiene 128/85 en promedio. Entonces, fuera del consultorio, sí tiene diagnóstico o definición de hipertensión. Una vez dando tratamiento, vean cómo la presión global bajó a 121/83. La de día bajó de 123/85 y la de noche 118/78. Actualmente hay indicaciones para el doctor Alcocer y el doctor Díaz que pueden ustedes hacer el mapa hasta cada 3 meses. Y si está bien controlado, hasta cada año pueden hacerlo. Y cuando no lo controlo, puedo volverlo a repetir. Entonces, cada vez se utiliza más el mapa. Entonces, vamos con la siguiente charla. No quiero dar más porque el doctor Humberto Álvarez, que no le hemos dejado hablar, es el de las preguntas, nos va a hablar sobre el futuro en el monitoreo de la presión arterial. Gracias, Humberto. Bien, voy a intentar ser breve, máximo 10-15 minutos para no atrasarnos, porque ya sigue la siguiente plática. Bien, yo les voy a hablar sobre ese tema, la nueva era de la hipertensión arterial, de lo cual también ya habló un poco el doctor Alcocer y mañana van a tener un simposio sobre esto. Es sobre cómo la telemedicina, la inteligencia artificial y el monitoreo remoto de pacientes estarán transformando la atención médica como la conocemos hoy.
Bueno, yo soy de Guadalajara, soy egresado del siglo XXI y estoy en el Hospital Puerta de Hierro en esa ciudad. Quiero empezar con esta frase. Imagínate poder controlar la presión arterial de tus pacientes en tiempo real, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto se le llama monitoreo remoto y esta herramienta te brinda esa posibilidad y puede marcar la diferencia entre prevenir una complicación grave y tener que tratarla. Ya se comentó que en México menos del 30% de los pacientes hipertensos se encuentran controlados. Se ha hablado de porcentajes de menos de 20, de menos de 15. Bueno, es bajo ese porcentaje. Esos son datos en Salud 2020. Y en el mundo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos 1.280 millones de personas que tienen hipertensión, una enfermedad bastante prevalente. 80% de los pacientes hipertensos en el mundo no están bien controlados y 50% de los pacientes hipertensos no tienen adherencia a su tratamiento después de un año. Entonces, el tema de la adherencia es un tema muy importante para el adecuado control de la presión arterial, entre otros. Entonces, ¿qué significa? Que si seguimos haciendo lo mismo desde el punto de vista tanto diagnóstico como terapéutico y de seguimiento, no lograremos mejorar las cifras de control. A ese se le conoce como inercia. Seguir haciendo lo mismo como si pensamos estar haciendo lo correcto cuando en realidad no movemos un dedo para mejorar ninguna de las cifras. Esto es un concepto que se llama Salud 4.0, que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado y que representa una nueva era en la atención médica que busca aprovechar la tecnología para mejorar la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia de los sistemas de la atención médica. Y esa cifra que es de McKinsey & Company en Estados Unidos, ustedes saben que es una empresa muy importante, que nos dice que en el año 2027 hasta el 60% de las interacciones de los pacientes serán digitales. Entonces, tenemos que enfrascarnos con todo lo digital y todo lo que es inteligencia artificial, monitoreo remoto, telemedicina y todo lo demás, porque los pacientes ya están involucrados en ello. Entonces, la medicina como la conocemos hoy, de solo en el consultorio y todo lo demás, y nomás lo que le checo ahí y tomar decisiones en enfermedades crónicas, va a cambiar muy drásticamente, no nada más en hipertensión, sino en la mayor parte de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuál es la buena noticia? De que la telemedicina y el monitoreo remoto de pacientes hipertensos logra mayores porcentajes de control que el tratamiento habitual. Y esto lo vamos a ver en algunos estudios que les presentaré brevemente a continuación. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones de telemedicina y telesalud. Vean, por ejemplo, en el primer cuadro, lo que es telemedicina. Hay varias apps. Todo lo de monitoreo remoto de pacientes, aquí lo podemos ver, varias compañías que están trabajando sobre ello, sobre el sistema de alarmas médicas y todo lo que es salud móvil. Entonces, ya la industria de la tecnología ya está muy involucrado en esto y los médicos que no nos involucramos en ello, nos vamos a quedar atrás con respecto a los que sí se involucren. El médico, hasta hoy modificamos el tratamiento de acuerdo a las cifras obtenidas de presión con diferentes métodos. Muchos las modificamos solamente con las cifras que obtenemos en el consultorio, lo cual no es lo mejor. Si entre más presiones tengamos del paciente en el ámbito de su vida normal, como puede ser con el mapa o con el monitoreo domiciliario de la presión arterial, vamos a tomar mucho mejores decisiones. Y si a esto le agregamos el monitoreo remoto lo único que hace es actuar con más prontitud y no esperar hasta la siguiente consulta. No reemplaza la atención médica habitual, sino que es un complemento de la atención médica y que sirve para modificar o tomar decisiones y modificar el tratamiento antes de que el paciente llegue a la siguiente consulta y poder llegar más tempranamente a las metas de presión arterial establecidas. Estas son algunas causas de pobre control en la presión arterial. Decíamos de la inercia terapéutica, el escaso automonitoreo, la inasistencia de los pacientes, el escaso o nulo monitoreo remoto de pacientes, el pobre uso de la telemedicina, el pobre acceso a medicamentos y el uso
de monoterapia. Ya nos decía la doctora Silvia Palomo al principio que muchos pacientes no se controlan con monoterapia. De hecho, la mayoría no se controla con monoterapia y la terapia combinada deberá ser la terapia inicial para la mayor parte de los pacientes. Más bien la monoterapia será la excepción y la terapia combinada deberá ser la regla. Para lograr mayores porcentajes de control en hipertensión arterial, tenemos entonces el apoyo de la medicina digital, esto es telemedicina y monitoreo remoto. Los pacientes hasta hoy nos llevan las presiones y eso ya es mucho, pero siempre hay que pedirles la tarea en el consultorio. El que nos lleven estas presiones así anotadas son de mucha utilidad, siempre y cuando se esté utilizando un equipo validado y que esté utilizando utilizando la técnica correcta. Estas presiones también las promediamos y nos da una idea de qué hacer, porque a veces aquí todas las presiones pueden estar normales o hasta bajitas y resulta que en el consultorio la estamos checando alta. Entonces debemos tener mucha precaución en tomar decisiones sin tomar en consideración estas bitácoras. Pues bueno, lo que es el monitoreo remoto es lo mismo que estas bitácoras, pero en tiempo más real, con más prontitud, monitoreado a distancia y tomando decisiones. Realmente ya hacemos monitoreo remoto en muchas ocasiones cuando nuestros pacientes nos llaman, nos dicen que trae la presión tal, que tiene muchos días con la presión con ciertas cifras y nosotros modificamos la presión vía telefónica, pues es una forma de hacer monitoreo remoto, pero esto va a evolucionar hacia lo que es digital a través de estos sistemas de cómputo con un sistema predefinido de alertas donde el médico puede, todo lo que le salga en rojo ahí, puede hablarle a los pacientes o a alguien que esté en personal de salud atendiendo estas plataformas, pueda modificar con prontitud la atención de los pacientes. Bien, esto es de mi expediente clínico electrónico. Yo ya estoy haciendo este monitoreo remoto. Ya muchas plataformas tienen este monitoreo remoto. Ahí aparecen, sí, la temperatura la pueden subir los pacientes, la presión sistólica, la diastólica, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Entonces, esto lo podemos monitorizar. Solamente falta tener estos sistemas de alarmas predefinidas para modificar el tratamiento. Si yo les digo a los pacientes que suban estas presiones a la plataforma, entonces ya cuando me llaman, yo nada más las veo y les digo, bueno, vamos a hacer tal o todo de manera remota una vez que yo ya atendí presencialmente a mi paciente. Estas son las gráficas de presión sistólica y de presión diastólica. Aquí quedaron como muy compactadas para que cupieran en la diapositiva, pero es justamente lo que podemos hacer. Entonces, esto no es el futuro, ya es un presente, ya está sucediendo, tenemos que empaparnos justamente en esto, en lo de la salud digital, los sistemas de información y tener expedientes clínicos electrónicos, monitoreo remoto y hacer un seguimiento con un equipo multidisciplinario en salud. La historia de la telemedicina no es reciente, ya desde hace algunos siglos se utilizaba mediante diferentes modalidades y el Internet vino a acelerar esto y justamente la pandemia lo aceleró aún más y esto ya no se puede detener y no se va a detener porque se acabó la pandemia, sino esto va a estar evolucionando en un continuo porque además los pacientes ya la están adoptando y ellos ya están involucrados en esto, solo falta que nosotros como médicos nos involucremos más. Aquí vemos las tendencias, como muchos pacientes tienen en diferentes países la actitud de estar dispuesto a adoptar la telemedicina y el telemonitoreo. ¿Qué es el monitoreo remoto de la presión arterial? Pues es esto. Se utilizan equipos con conectividad validados y mediante una aplicación en el celular, la presión arterial se sube automáticamente por Bluetooth y estos sistemas se suben a una plataforma, automáticamente se cargan a una plataforma y esa plataforma puede ser visualizada por personal de salud y en caso de que el sistema de alerta sea algo muy importante, se podrá llamar al paciente para que haga algunas modificaciones en el tratamiento. Se ha hablado de las ventajas y desventajas del mapa. No voy a hablar del mapa contra el monitoreo. Lo único que quiero decir es que el mapa está recomendado en la mayor parte de las guías para diferentes situaciones y el monitoreo domiciliario de presión arterial, pues básicamente la desventaja es que no podemos determinar la presión nocturna
y algunas otras cosas, ¿sí? Pero el monitoreo domiciliario de la presión arterial, la diferencia de monitoreo domiciliario de la presión arterial con el remoto es que en el remoto se suben estos sistemas a las plataformas y se toman conductas terapéuticas antes de que el paciente vaya a la siguiente consulta. Estamos entonces en la era del Internet de las cosas, ya vemos las Alexas, bueno, pues así como las Alexas ya están los aparatos o equipos de la presión arterial, están las apps y están las plataformas en las que seguramente vamos a estar trabajando, no nada más ahora, sino va a evolucionar en el futuro. Entonces, el monitoreo remoto, ya sea con mapa o el monitoreo domiciliario de la presión arterial, son tan solo una pequeña parte de lo que es la telemedicina. Estos son algunos estudios que han demostrado la superioridad del telemonitoreo con mensajes con respecto al automonitoreo con bitácora o los cuidados usuales, logrando mayores porcentajes de control en pacientes hipertensos. El estudio más famoso para esto es el estudio TASMIN 4 y podemos ver cómo en diferentes subgrupos se llega más fácilmente a las metas de presión arterial en pacientes cuando se utiliza el monitoreo remoto. Esto es un metaanálisis con diferentes estudios, como todos ustedes lo saben, donde se está a favor de que el automonitoreo y el control remoto de la presión, monitoreo remoto de la presión, logran mayores porcentajes de control de la presión arterial que los cuidados usuales. Otro estudio es CARE A Project, también veamos cómo se logra con el monitoreo remoto hasta un 87% de control de los pacientes hipertensos con respecto al grupo control, que solo teníamos un 39% con los cuidados usuales. Más del doble de control cuando se utiliza telemonitoreo en este estudio realizado en Europa al año 2020, justamente por la aceleración a través de la pandemia, pues se le ha conocido como el año de la medicina cardiovascular en lo que salud digital e innovación se refiere. El paciente es solo el eje del trabajo multidisciplinario. En todo esto del monitoreo remoto están trabajando un equipo de salud, laboratorios, radiología, hospitales, farmacia, urgencias, administración, especialistas, medicina domiciliaria, médicos generales y finalmente este equipo multidisciplinario va a actuar en consecuencia. Ahorita viene todo esto de salud digital con todos estos variantes, como ustedes las pueden ver, todo lo que es Big Data, entre lo que entra lo de Big Data, entra también aquí lo que es inteligencia artificial, todo lo de medicina de precisión, sobre todo con lo de genómica, y vamos a estar viendo muchos cambios, no nada más en el diagnóstico, sino también en el tratamiento de muchas de las enfermedades. Estas son algunas de las ventajas y desventajas de la telemedicina, que no voy a redundar en ello por cuestiones de tiempo, y solamente hacer todos estos procedimientos de manera ordenada, no nada más al ahí se va, sino que haya un protocolo para ofrecer servicios de telesalud para nuestros pacientes. Bien, aquí está la hipertensión y monitoreo remoto, cómo los niveles de beneficio han sido demostrados, sobre todo en el control de la presión arterial y lográndose también mayores porcentajes de reducción. Stefano Omboni es uno de los estudiosos de la telemedicina en lo que a hipertensión se refiere y ya se publicó la evidencia y recomendaciones para el uso de la telemedicina en el manejo de la hipertensión en la revista de Hypertension y ahí les invito a que la puedan leer y vienen algunas de las ventajas y algunos tipos de pacientes en quien se puede usar todo esto. Si queremos mejorar tanto el diagnóstico, primeramente la prevención del llegar a ser hipertenso, deberíamos modificar la genética y tener estilo de vida saludable, modificar nuestros parámetros de diagnóstico mediante estos parámetros, el tratamiento y con el control tenemos que usar definitivamente el monitoreo domiciliario de la presión arterial, el monitoreo remoto y la telemedicina. En Greta, al igual que en la ANCAM y ANPAC, hemos estado trabajando sobre este rubro, lo que es la telemedicina y el futuro, y esta es una encuesta que se le hizo a nivel todo Latinoamérica y que el doctor Luis Alcocer junto con el doctor Daniel Pirsco de Argentina, que mañana va a tener una ponencia,
se trabajó sobre qué tan dispuestos estaban los médicos en Latinoamérica a adoptar la telemedicina. Estos son los países que participaron, son 7, estuvo México, por supuesto, 1,753 médicos encuestados, el 24% de los médicos eran de México, fue publicado este estudio en Blood Pressure 2022, y lo que encontramos es que hasta el 62% de los médicos están interesados en recibir entrenamiento en telemedicina, un 48.9% tiene gran interés en adoptar el telemonitoreo, y un 43% ya realizan telemonitoreo. También en la Universidad de Guadalajara, con el doctor Ernesto Cardona, está por publicarse este estudio sobre la comparación del uso de la telemedicina contra el seguimiento médico estándar en el logro de metas terapéuticas a corto plazo en presión arterial, glucemia y composición corporal en pacientes con hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. Entonces, se van a comparar qué es mejor, la telemedicina o los cuidados estándar, y en breve estaremos presentando estos resultados de estos pacientes que están incluidos en el estudio. Bien, estos son los 4 pilares del monitoreo remoto de la presión arterial. Es bastante fácil. Si queremos hacer monitoreo remoto, necesitamos nomás tener un celular o una iPad o algún equipo con conectividad, una app para este celular, un equipo con conectividad y una plataforma que nos permita monitorizar todos estos parámetros que se generan por los pacientes. Aquí podemos ver cómo el paciente utiliza este baumanómetro, se conecta al dispositivo y en la plataforma va a haber un sistema de alarmas predefinidos, y ya si la presión arterial está en rango, sigue el programa, y si no, aquí se modifica el tratamiento con el sistema de alarmas. Y pues bueno, siempre las presiones arteriales van a ser cargadas en la plataforma y en el expediente clínico del paciente. Esto ya está usando en México, pero sobre todo en los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, ya muchos hospitales están realizando este monitoreo remoto. Viene el monitoreo continuo de la presión arterial, es una promesa. Va a ser con este tipo de sistemas, es sin baumanómetro, es en el dedo, y pues bueno, se están validando esos equipos y en un futuro seguramente vamos a estar hablando de ello. Estos equipos tienen una buena correlación, hasta de 0.91%, 0.85%, con respecto a las líneas intraarteriales en pacientes en las terapias intensivas. Bien, ahora estos son los gigantes de la inteligencia artificial, la aplicación que ya tenemos ahora y que ya se está usando en la de ChatGPT, que es la que abrió justamente la inteligencia artificial, y que también entre todas estas que están ahorita evolucionando, nos van a permitir, aquí los podemos ver, todas estas compañías de inteligencia artificial nos van a ayudar en hipertensión, al igual que en la mayor parte de enfermedades, hacer diagnósticos más precisos, tratamientos más personalizados, realizar este monitoreo remoto, predicción y prevención, mejoría de la atención médica y con un gran potencial de innovación. Entonces, esa es la evolución de los sistemas de monitoreo y control de la hipertensión arterial. Antes no estábamos solo con la presión arterial del consultorio, luego vino el monitoreo domiciliario de la presión arterial, luego viene el monitoreo remoto, y el futuro son las aplicaciones móviles, el monitoreo continuo, la inteligencia artificial y también algunos fármacos y el intervencionismo para el tratamiento de la presión arterial. Como conclusión, tenemos que la telemedicina y la medicina digital no son el futuro, son el presente, y que la medicina digital está revolucionando la forma en que los pacientes y médicos interactúan, ofreciendo nuevas formas de diagnóstico, tratamiento y monitoreo que antes eran impensables, y allanando el camino para un futuro más brillante y saludable para todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Disculpen por cuestiones de tiempo. A continuación, los vamos a dejar con el simposio que termina este jueves. Adelante, doctor Martín Rosas Peralta y el doctor Luis Alcocer. Van a hablar de un tema que van a decir, bueno, que también está en boga, que es hígado graso, y pues les agradezco porque estamos acortados de tiempo. Muchas gracias Humberto, muchas gracias doctor Enciso.
por estas excelentes charlas y este excelente taller. Con permiso.